Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a hablar hoy de un tema que hemos enfocado de diferentes maneras, y yo le coloco este título solamente así: crecimiento. Crecimiento. Y añado a ese título: Dios levanta a los líderes. Dios levanta a los líderes. O sea, no hay otra manera de que un líder pueda levantarse. Si Dios no lo levanta, no hay líderes. Entonces, crecimiento significa realmente, en el término bíblico, que Dios es el que levanta a los líderes. Mirando la escritura y observando, en este libro de Nehemías hay una historia extraordinaria. Hay versículos, pero que son fascinantes. Cuando leemos de ellos, nos damos cuenta del espíritu que debe haber en un líder. Podría en realidad hablar toda la noche de Nehemías y nos faltaría el tiempo para hablar todo lo que deberíamos hablar. Pero yo solamente he extraído algunos puntos que son importantes, no dejando de lado ninguno en realidad, pero simplemente enfocando en 2 puntos o 3 o 4 puntos que podamos tratar hoy de lo que es un verdadero líder y cómo Dios comienza a levantar a un líder. ¿Ha pensado usted qué razones tiene un líder para hacer ciertas cosas? Para realizar ciertas cosas. Porque claro, tenemos hoy día la realidad de que hay muchos líderes y cada líder cumple su función. Cada líder ejecuta una labor. Cada líder hace algo en lo cual se ha enfocado, en lo cual está proyectado o tiene una causa por cumplir. La segunda pregunta que podríamos analizar es: ¿qué es lo que da vida a esa visión de ese líder? ¿Qué es lo que da vida de tal manera que conduzca a la gente a vivir para cumplirla? ¿Qué es entonces lo que da vida a ese líder para que él pueda conducir a toda esa gente para cumplir esa visión? Analice por favor esas preguntas por un momento, porque serán significativas. Cuando Nehemías escuchó del labio de su hermano y de los que venían con él el informe sobre los muros de Jerusalén que estaban en ruinas, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra, él inmediatamente muestra una reacción. Dice: quedó angustiado. Angustiado. Le hago una pregunta a usted directamente. Cuando usted sabe que algo en la obra anda mal, ¿cómo queda? Cuando Nehemías escucha el mensaje que traen,
Inmediatamente Nehemías se da cuenta de la situación y cae en una angustia. Inmediatamente, en una angustia, se sintió inmediatamente amargado, se sintió de una manera increíble. ¿Por qué? Porque inmediatamente en ese momento, dice la Biblia, se echó a llorar. Se echó a llorar, literalmente. Y dice la Biblia que durante algunos días sintió el impulso de orar por esa situación. En los tiempos de Nehemías, no mostrarse feliz era complicado, porque recordemos que Nehemías era el copero, era el que le servía al rey Artajerjes. Cuando Nehemías iba a servirle al rey, Nehemías tenía que mostrarse feliz. Tenía que mostrarse feliz. Entonces, ¿qué sucede allí? Si Nehemías no se mostraba feliz, podría incluso estar en peligro su propia vida. Nehemías tenía que mostrarse feliz ante el rey. Entonces, mirando esto, podemos decir que era una ofensa presentarse ante el rey triste. Era una ofensa. Ahora yo le pregunto a usted, presentarse ante su rey triste, ¿qué sería? No se apresure a decir. Ahora, escuche bien lo que quiero enfocarle. A pesar de que él tenía que presentarse feliz ante el rey, no pudo. No pudo hacerlo porque Nehemías se sintió tan mal, tan angustiado, tan preocupado por lo que estaba pasando en Jerusalén, que se presentó ante el rey triste. O sea, la presión que Nehemías tenía allí era más fuerte que lo que él podía controlar. Era más grande que lo que él podía controlar. Entonces se sintió impulsado de alguna manera a hablarle al rey sobre el estado de Jerusalén. Se sintió impulsado a contarle la historia al rey. Ahora, pregúntese, ¿por qué tenía que contarle la historia al rey? Lógico, porque sentía la carga, y esta es la realidad, sentía la carga de la ciudad y del pueblo de Jerusalén. Sentía la carga. Otra pregunta, ¿sientes tú la carga de esta obra? Cuidado, no te apresures. ¿Sientes tú la carga de esta obra? ¿O eres un simpatizante, un asistente, uno que se congrega, uno que asiste? Tú eres parte y quieres ser parte anotándote como miembro, pero no llevas la carga, no sientes la carga, no oras, ni te preocupas cuando algo ocurre, ni te angustias cuando algo está pasando. Ni mucho menos oras, ni ayunas para que lo que ocurre sea cambiado. Miremos un poco más. Nehemías no descubrió el propósito ante el rey inmediatamente. Nehemías no lo descubrió inmediatamente. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos problemas inmediatamente corremos a contarle a alguien nuestro problema? ¿Somos así o no? Inmediatamente, que como que parece que así se soluciona el problema, o porque el psicólogo dijo que había que contarlo para desahogarse. Y mucha gente actúa de esa manera, pero aquí vemos que Nehemías no descubrió su propósito hasta que Nehemías confrontó un problema. Hasta que Nehemías confrontó un problema. O sea, así ocurre con todos los cristianos, y debe ocurrir con todos los cristianos y con todos los líderes piadosos. O sea, nadie, absolutamente nadie, puede ni debe confrontar un problema de la manera equivocada.
Nadie debe correr a contar el problema, sino que debe analizarlo, debe mirarlo, debe observarlo primero y debe ver de qué manera puede proyectarlo. Y más aún, si es un líder, si es un hombre de Dios, él necesita entonces hacerlo bien y de esa manera confrontar el problema, confrontarlo, enfrentarlo, ver que es una realidad. Y como es una realidad, hay que confrontarla, hay que enfrentarla. El problema hay que enfrentarlo. Pregunto aquí, ¿cuántos enfrentan los problemas? Ahora hago otra pregunta, ¿cuántos huyen de los problemas? Muchos cristianos, muchos hijos del Señor, yo no sé qué tienen en la cabeza, pero andan buscando algo que capture sus corazones. ¿Se fija usted que tanta gente da vueltas por las iglesias, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, como capturando algo, o que algo capture sus corazones, o que algo les llame la atención, o que algo provoque en sus vidas que puedan, no sé, sentirse como atraídos? Como atraídos. Hay gente que va a una iglesia y no sabe por qué va a una iglesia. Hay gente que se congrega en una iglesia pero no sabe por qué se congrega en una iglesia. Sin duda la salvación es importante, tener a Cristo es importante, pero también es importante dónde tú te congregas y cuál es el motivo que te lleva a congregarte allí. Hay mucha gente que divaga en eso y busca algo que capture sus corazones. ¿Sabe usted que el llamado de Dios viene como resultado de aprovechar obedientemente una oportunidad que se viene a la mano? O sea, una situación difícil. A veces el llamado de Dios viene a una vida, a un hombre. ¿Para qué? ¿O de qué manera? Cuando una oportunidad sucede, cuando hay un problema que enfrentar, cuando hay una dificultad que arreglar, es ahí cuando viene el llamado de Dios. Dios quiere llamar a muchos hombres, pero en este sentido el hombre es el que tiene que estar preocupado por las cosas que ocurren y que suceden, para que Dios ponga en su corazón una carga por algún problema, por alguna situación, por alguna circunstancia, para que de esa manera el llamado venga. Cuando la carga aparece en el corazón de ese hombre llamado por Dios, cuando la carga aparece, cuando esa visión comienza a nacer en el liderazgo de un hombre de Dios, cuando los líderes tienen una carga antes de recibir la visión, van a haber efectos positivos. Cuando el hombre recibe primero la carga en su corazón, la preocupación por algo, luego viene el llamado y luego viene la visión. ¿Para qué? Primero es la carga, o sea, Dios quiere verte sufrir por aquello. Quiere verte que estás preocupado por aquello. Luego de eso Él te llama por la preocupación que tú tienes, y luego pone la visión para poder solucionar esa preocupación. No sé si puedes entender, ojalá me sigas. En el capítulo 1, versículo 4 al 11, no lo lea, pero sin duda ahí aparecen, nos revelan factores importantísimos en la vida de Nehemías. Yo no tengo el tiempo para tratarlos todos, pero sí voy a tratar de tocar algunos. Allí se verifica en lo que Nehemías vivió cómo debe ser un líder. ¿Cómo debe actuar un líder? Y esto es para todos los líderes. O sea, para un líder competente debe tener cualidades importantes. Tal como ocurrió en la experiencia de Nehemías, tal como ocurrió en su vida. Y sin duda vemos a Nehemías que estaba muy afligido, estaba muy preocupado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué estaba preocupado Nehemías? Por la condición de Jerusalén. ¿Por qué está preocupado usted? Que me gusta hacer estas preguntas a mí. ¿Por qué está preocupado usted?
Yo no le estoy hablando a inconversos, le estoy hablando a cristianos. Si le pregunto a un inconverso, el inconverso me dirá: estoy preocupado porque no he podido pagar el agua, no he podido pagar la luz, no he podido pagar el dividendo, no he podido pagar el arriendo, no he podido cancelar en la tienda, no he podido encontrar trabajo, no he podido. Por esas son sus preocupaciones. Pero estoy hablando con cristianos como Nehemías. ¿Cuál es su mayor preocupación? Si estuviéramos hablando de otro tema y yo preguntara: ¿cuántos aquí quieren hacer la voluntad de Dios?, usted respondería y diría: amén. Amén. Entonces, si usted me está diciendo: yo estoy preocupado por hacer la voluntad de Dios, yo estoy preocupado por las cosas del Señor. Entonces ahora revierto la pregunta y digo: ¿cuántos están preocupados? ¿O por qué usted está preocupado? Nehemías estaba afligido. Y escúcheme bien: a pesar de que estaba afligido, Nehemías no se mantuvo así, porque después de su pena inicial, de su lloro, que eso es lo que nos muestra la Biblia, volcó su corazón a Dios. Nehemías lloró, si es verdad, volcó luego su corazón a Dios y buscó la forma de mejorar la situación. Vaya siguiéndome, por favor. Recurrió a todos los conocimientos que él tenía, recurrió a toda la inteligencia, toda la experiencia, toda la organización para determinar qué se debía hacer ante ese problema que estaban viviendo los judíos en Israel. Entonces, Nehemías estaba interesado en lo que sucedía a su alrededor. Yo le pregunto a usted: ¿está interesado en lo que sucede a su alrededor? Ahora, Nehemías demuestra de esta manera que no era un hombre indiferente. No era un hombre indiferente ante las necesidades que estaban a su alrededor. Y de esa manera fue que él le preguntó a su hermano: ¿cuál es la condición de Israel? ¿Cómo están los que están allá en Jerusalén? Cuéntame para saber qué ocurre. Y él les cuenta, y le cuenta ahí el hermano, que estaban en una condición miserable. Nehemías escuchó atentamente lo que le dijeron. O sea, él estaba preocupado. ¿Puedo ilustrar algo? Leí hace mucho tiempo atrás la historia de un hombre muy especial, cristiano lógicamente, un hombre muy especial. Él era un hombre empresario, tenía una gran empresa y construía casas, tenía un negocio de construcción extraordinario, iba en crecimiento, ganaba mucho dinero. Era un hombre prominente, pero él odiaba la realidad. ¿A qué me refiero con eso? Odiaba los problemas. Entonces, ¿cuál era la situación? Tras ese resultado, tras esa forma de vida, la familia de este hombre sufría. No le gustaba enfrentar las cosas. Si había un problema en casa, él no llegaba hasta que todos se dormían, porque no quería enfrentar el problema. Él simplemente no veía los problemas, o sea, no los enfrentaba. Evitaba la confrontación, evitaba enfrentarse a ellos. ¿Y qué decía? Lo que dicen muchos: no me cuenten problemas, yo no quiero saber de problemas. ¿Qué otra frase podríamos agregar? ¿Alguna parecida, similar? ¿Ha escuchado muchas de esas usted? No me hablen acerca de las cosas malas, hablemos de cosas buenas. ¿Me está entendiendo? No quería enfrentar. Muchos cristianos son iguales, pero Nehemías nos muestra una actitud totalmente diferente. Nehemías nos muestra que él sí se preocupó y enfrentó el problema y buscó soluciones para el problema. Oró, ayunó, se presentó ante Dios y lógicamente él comenzó a buscar la solución. O sea, el verdadero líder reconoce claramente las necesidades. Entonces un líder ve las necesidades. Ahora yo le pregunto a usted: ¿está interesado
por las necesidades? O más aún, mejor pregunta, ¿está enterado de las necesidades? ¿Qué diría usted de las necesidades de su propia familia? ¿Conoce las necesidades de su propia familia? Sigo haciendo preguntas. ¿Es usted sensible como padre y como cónyuge ante las necesidades de su familia? ¿Es usted una persona que conoce las necesidades de sus hijos? Dos amenes. Le pregunto a los hijos, si usted es soltero y vive con sus padres, ¿sabe usted qué hay en el corazón de sus padres? Porque hoy día los jóvenes dicen, es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me entiende, es que ellos no me entienden, es que ellos no me aman, es que ellos no me quieren. Pero ¿sabes tú la necesidad que hay en el corazón de tu padre, de tu madre? Una vez dijo con gran razón un hombre muy anciano, dijo, el que más ha vivido, más ha sufrido, más consuelo necesita. Por lo tanto, el que ha vivido menos necesita menos consuelo. ¿Me estás entendiendo? A veces los jóvenes dicen, es que mi papá, es que mi mamá, es que esto aquí, que esto allá. Pero son ellos los que deben entonces conocer lo que pasa en el corazón de sus padres también. Sigo avanzando. Si usted enseña, ¿está enterado de las necesidades de sus alumnos? Si usted, como líder, se interesa a usted por los problemas y las necesidades de sus discípulos. Piense por un momento en todo esto. Son preguntas que debemos analizarlas un poquito y pensar. Lo que Nehemías nos muestra es que debemos preocuparnos por las necesidades. Entonces, cuando alguien está preocupado por las necesidades, se supone que debe conocerlas. Y ahí Nehemías, cuando se entera de la necesidad que estaba pasando Israel o los judíos en Jerusalén, inmediatamente él llora y se quiebra y se siente angustiado, porque él estaba en una posición envidiable, en una posición maravillosa, y sin embargo los demás estaban muriéndose de hambre. Yo te pregunto, hermano querido, el evangelio no es lo que tú piensas, venir a la iglesia y decir gloria a Dios, aleluya, santo es su nombre, y luego irte contento a tu casa a comer lo que tú tienes o a disfrutar de lo que tú tienes. Sino en realidad también el evangelio es preocuparse de los demás. Si no, mira la iglesia primitiva, dice que tenían todas las cosas en común. Escuchaba un mensaje por televisión hace rato en la mañana, no me acuerdo qué hora fue, pero capté esto. Y el predicador decía de esta manera que fue un hombre de mucho dinero, adinerado a la iglesia. Porque a veces viene gente adinerada a la iglesia. A veces. Y la mayoría no viene porque dicen, no, ahí piden plata. Pero este hombre llegó, su esposa lo trajo y lo trajo, no sé cómo lo trajo, pero lo trajo. Y allí estaba escuchando al predicador, y el predicador, que era lógicamente el tremendo predicador, Spurgeon, comienza a hablar y dice de esta manera: tú tienes que lograr ganar todo el dinero que tú puedas. Ese hombre le pegó en el codo a la mujer. Este predicador me gusta. ¿Por qué no me trajiste antes? Este predicador me gusta. Luego dice en su exposición Spurgeon: debes tratar de ahorrar todo el dinero que puedas. El hombre no cabía de gozo en la silla. Decía, este sí que es predicador, tremendo predicador. Tercer punto, dice Spurgeon: y una vez que has ganado todo el dinero que puedes, y una vez que has ahorrado todo el dinero que puedes, tienes que darle todo el dinero al Señor.
El hombre en la silla dijo: no me gusta este predicador. ¿Estás preocupado por las necesidades de los demás? Nehemías se preocupó personalmente de la necesidad que había allí. No solo oyó los problemas, porque usted oye muchos problemas, ¿no? ¿Cuántos oyen problemas a diario? Un montón. Pero no solo oyó los problemas Nehemías y las necesidades por las cuales estaban atravesando su pueblo, también se identificó con estos problemas y necesidades. Se identificó. Por eso lloró, se sintió angustiado y trató de buscar una salida. O sea, Nehemías allí en ese momento fue llamado por Dios. ¿Cuántos quieren un llamado de Dios? Cuando tengas una carga en tu corazón, Dios te va a llamar. Nehemías fue llamado por Dios a construir ¿qué cosa? Los muros. Mira lo que Dios lo llamó: a construir los muros. No tenía nada que ver con algo espiritual, no tenía nada que ver con algo que fuera a ministrar, salvar almas, no tenía nada que ver, pero era importante porque era el pueblo de Dios al que había que proteger. Aleluya. Entonces piensa un momento. El Señor lo llama para construir el muro, pero él primero lloró sobre las ruinas. O sea, lloró por lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Los muros, dice Nehemías así: Señor, los muros están caídos, oh Dios. Y él pregunta y le pregunta a Dios: ¿cómo pueden estos muros seguir abajo? ¿Cómo es posible que sigan abajo? ¿Cómo es posible que este pueblo, dice Nehemías, pueda vivir en constante inseguridad? Soportando los asaltos, soportando las burlas y soportando los desprecios de sus vecinos. No es posible, Señor. ¿Te has preguntado a veces que no es posible que estén ocurriendo ciertas cosas? Ahora, escuche bien. ¿Por qué Nehemías iba a preguntar acerca de eso del remanente que vivía a cientos de kilómetros de donde él estaba, y sumamente cómodo estaba él, a una distancia increíble? Después de todo, él era el copero del rey y disfrutaba de la comodidad y la seguridad de su propia vida incluso. No era culpa suya tampoco. Nehemías no tenía la culpa de que Israel estuviera como estaba, ¿o no? Y tampoco era culpa de Nehemías que los antepasados de él hubieran pecado contra Dios y fueran los causantes del juicio divino contra la ciudad de Jerusalén y contra el reino de Judá. O sea, Nehemías no era culpable, pero Nehemías se preocupó. Nehemías nos muestra aquí que un líder debe tener compasión. Debe tener compasión. Cuando de verdad nos preocupa algo, cuando de verdad nos preocupan las personas, queremos conocer los hechos, queremos saber qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, sin importar cuán doloroso sea o cuán doloroso pueda ser. Porque queremos ver cómo podemos ayudar, queremos ver cómo podemos orientar o guiar. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? De acuerdo a la escritura, Nehemías acude a Dios con el problema. Nehemías trajo el problema ante Dios. O sea, en otras palabras, dijo: Señor, mira lo que le ha ocurrido a mi hermano, mira lo que le ha pasado a mi hermano. Señor, no puede ser lo que le ha pasado. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Señor, ayúdame para poder hacer algo por él. Señor, aleluya. Entonces Nehemías oró. ¿Y cómo oró Nehemías? En el versículo 5 habla, dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible.
O sea, lo primero que hizo en la oración Nehemías fue alabar a Dios. El problema era grande, la angustia era grande, pero Dios es grande. Él sabía que no estaba acudiendo, escúcheme bien, no estaba acudiendo a simplemente otro hombre. Estaba acudiendo a Dios, al Dios del cielo. Y yo quiero que vea esta comparación. Aunque Nehemías trabajaba en el reino de Artajerjes, y Artajerjes era un rey inmenso, conocido, grande, pero Nehemías sabía, escúcheme bien, que Artajerjes era una alpargata al lado de Dios. ¿Qué me gustó decirlo eso? O sea, Nehemías sabía que Artajerjes no era nada comparado con Dios. Por eso fue Nehemías primero ante Dios. Pudo haberle hecho conocer primero el problema al rey para después orar para que Dios lo tocara. No, Nehemías fue primero ante Dios. Porque él sabía el Dios que tenía. Nehemías confesó, y esto me gusta, confesó los pecados del pueblo como suyos. Cuando tú oras, ¿cómo lo haces? Como el fariseo que fue al templo a orar y dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, y menos como ese publicano. Así llegan algunos aquí a orar: Señor, te doy gracias porque tú sabes quién soy, y no soy como el hermano que viene allá, como el que toca en el coro, como el que coordina, como el que predica. Señor, gracias porque no soy como ellos. Entonces Nehemías hizo suyo los pecados del pueblo. ¿Había pecado Nehemías? No, pero hizo suyo los pecados del pueblo porque estaba preocupado por el problema, y él sabía que estaba yendo ante Dios, no ante cualquier hombre. Nehemías usa un pronombre allí y usa el verbo en primera persona, y él dice: nosotros. Mira algunos hermanos: no, el ministerio tiene cualquier problema. El ministerio tiene cualquier problema. ¿A dónde te congregas tú? Yo voy a veces. ¿No entendiste? Te lo explico de otra manera. Los hermanos tienen cualquier problema en el ministerio. No, ese ministerio tiene cualquier problema. Ese ministerio tiene cualquier problema. ¿Y dónde te congregas tú? Yo voy ahí también. ¿Me entendiste ahora? Entonces aquí primero Nehemías ora a Dios y hace suyo los pecados de todo el pueblo, y usa el verbo en primera persona. Dice nosotros, no en tercera, no dice ellos. Dice nosotros. O sea, se identificó con los pecados de una generación que ni siquiera él había conocido. Los pecados de sus padres. ¿Me está oyendo? Nehemías reclamó a Dios, después de haber orado en esa oración, reclama a Dios que se cumpliera su promesa. Para los que saben de esta historia, es maravilloso lo que aquí Nehemías pone. O sea, Nehemías basó la oración en la promesa dada por Dios a su pueblo. ¿Cuál era la promesa que Dios había dado a su pueblo? En la primera parte de la promesa decía que Israel iba a desobedecerle a Dios y serían llevados a tierra extraña, cautivos. Y esto ya había ocurrido, o sea, ya habían sido llevados cautivos. La segunda parte decía que cuando se haya cumplido el tiempo de la cautividad, Dios, mira lo que dice la promesa: Dios regresaría a los judíos a Jerusalén y los protegería. Esa parte aún no se cumplía. Por tanto, Nehemías ora y dice: Señor, hemos pecado contra ti, el pueblo ha pecado contra ti, yo he pecado contra ti, Señor, perdónanos. Merecemos el castigo, Señor, que nos has dado. Nos has enviado a esclavitud, a tierra extraña. Esa fue tu promesa, pero ahora yo reclamo la segunda parte de la promesa, que es que nos volverás a nuestra tierra y nos protegerás. Por eso aquí Nehemías le dice: la primera parte es verdad, Señor, pero yo quiero que se cumpla también la segunda parte.
Y ahí dice: Señor, hemos desobedecido, hemos estado en cautividad, pero Señor, tú nos prometiste devolvernos a la ciudad y protegernos, y eso no ha ocurrido aún. Te reclamo por eso, para que se cumpla. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí es donde Nehemías presenta su petición. o llamémosle así, el deseo delante de Dios. Nehemías tenía mejor posición que nadie para hablarle al rey. La mejor posición que nadie tenía. Era el copero de confianza que garantizaba la seguridad y calidad de la comida que el rey comía y bebía. Nehemías se preocupó, oró y se preparó mientras buscaba la oportunidad adecuada para hablarle al rey acerca del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Ayunó y oró. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué hizo Nehemías? Ayunó y oró. ¿Qué estás haciendo tú? Hablo de esta iglesia, hablo de este ministerio. ¿Sabes tú lo que va a hacer Dios en esta ciudad? ¿Estás enterado de lo que va a hacer Dios en esta ciudad? ¿Has visto la necesidad que hay a tu alrededor? ¿Has visto el hambre espiritual que está sirviéndose sobre esta ciudad? ¿Has visto cómo la gente se muere sin Cristo? ¿Has visto cómo tus amigos y familiares cercanos o lejanos hoy día sufren por no tener a Cristo? Así que Nehemías ayunó y oró por varios días, expresando su tristeza por el pecado de Israel. Intercedió para que en Jerusalén, escúchame bien, reviviera la adoración al único y verdadero Dios. En la oración de Nehemías vemos algunos elementos importantes y podríamos mencionar varios. Yo voy a quedar solamente con 5. Es la oración eficaz, que así se le llama en la Biblia. La primera, la alabanza. Su oración fue iniciando con alabanza. La segunda fue con acción de gracias. Tercer punto es arrepentimiento, pidió perdón. Cuarta, intercedió por Israel. Y la quinta, hizo un compromiso con Dios. ¿Qué trata de enseñarnos aquí Nehemías? ¿Cuál es tu reacción cuando se te presenta una necesidad o dificultad? ¿Cuál es tu reacción? ¿Tratas de solucionarla? ¿O tratas de huir de ella? ¿Cuál es tu reacción cuando sabes que algo anda mal dentro de la obra de Dios? Que hay problemas, que hay conflictos, que hay situaciones, que hay conflicto entre los hermanos. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Nehemías no comenzó a buscar los culpables en el sentido de decir: estos deberían haber ya levantado los muros y son hartos y están volviendo, ¿por qué no los levantan estos flojos? Nehemías dijo: hemos pecado, por eso estamos como estamos. Tu promesa dijo que nos ibas a llevar a tierra extraña y así ha sucedido, Señor, pero yo espero la segunda parte de tu promesa, que vas, oh Dios mío, a cuidarnos y a protegernos. Pero eso no va a venir por arte de magia, eso va a venir con un compromiso nuestro, Señor. Así que, Señor, en otras palabras, Nehemías le dice: yo me comprometo, Señor, si me das la oportunidad de ir, yo voy. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Por lo general, la primera reacción de una persona cuando ve problemas, sin duda, debiera ser: ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo arreglo este problema? ¿Usted quiso que salieran mal las situaciones de su vida o quiso que los problemas se le vinieran encima? Nadie, yo creo que esperaba eso. Pero vinieron. Y cuando vienen hay que tratar de solucionarlos. ¿Cuál es el problema de tu nación hoy día y sobre todo donde estamos aquí, en nuestro país? Usted no ha visto por la televisión las peleas de los políticos. ¿Qué nos espera, hermano, en los próximos años? Y el diablo va a seguir robando almas cada vez que pueda. Pero tú y yo tenemos un compromiso mayor con Dios.
el problema de la familia hoy día, el problema de la iglesia. No va a quedar completamente resuelto ninguno de esos problemas mientras no lo presentemos a Dios en oración. Ningún problema se arregla mientras tú no lo presentas a Dios en oración. Hay gente que cree que porque es cristiana, sencillamente Dios tiene que solucionar los problemas o los conflictos que hay. Y eso no es así. Si tú no oras, no le presentas a Dios tus problemas, no hay solución. Y ahí seguirás. Ahí seguirás. Esto es como en el colegio. Le dije hace algún tiempo atrás a un hermano, cuando en el colegio la profesora o el profesor te daba una tarea y tú no la hacías, te daba otra. No la volvías a hacer, te daba otra. No la volvías a hacer, te daba otra. Hasta que hicieras tu tarea. Eso es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Vas a atravesar problemas y conflictos hasta que te atrevas a enfrentarlos. Y hasta que te atrevas a orar a Dios y presentarle a Dios esos problemas. Porque es la única manera de llegar a la solución. Esto está de alguna manera ilustrado en la vida de Nehemías. La oración es absolutamente esencial en la vida de un líder. Si un líder no ora, no hay ningún problema que se solucione. Los problemas se aumentan cada vez más y más y más y más. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Mostrar la fidelidad en medio de las dificultades o en medio de las tareas que tenemos que ejecutar. Usted y yo como cristianos no podemos quedarnos tranquilos, hermano. Tenemos que entender que hay necesidad a nuestro alrededor y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Nehemías demuestra esa fidelidad y que se manifiesta porque es un líder que está disponible y se incluye personalmente en la solución de las necesidades. ¿Qué pasa en los hogares cuando hay un problema serio, grave? Escucha a los padres discutir, nos separamos. Acabó, aquí no hay entendimiento, nos separamos. Yo me voy o te vas tú. Así de simple. Porque no quieren lidiar con el problema. ¿Por qué no se lo presentan a Dios? ¿Cuántos matrimonios saben aquí que Dios es el único que soluciona problemas? Pero se fija que después nos toma a nosotros mismos para solucionarlo. Vamos, se lo presentamos y el Señor nos da la solución, pero ahora tú mismo lo arreglas. Anda y pide perdón. El Señor es campeón para bajar los humos y el orgullo, para matar el viejo hombre y el yo. Por eso cuando tú vas a la oración, tu yo se muere, tu orgullo se desvanece y tú te levantas de allí como una nueva persona, una nueva criatura, y vas y miras a tu esposa y te das cuenta que tienes una linda esposa, una linda mujer que se esmera, que se esfuerza, y lo único que puedes decir: perdóname. Pero cuando tú no presentas los problemas ante Dios, entonces las cosas se agravan. ¿Me estás oyendo? Entonces Nehemías planeó ir como voluntario a Jerusalén. Eso es lo que quería Nehemías. Quería ir como voluntario. Nunca pensó que Dios lo iba a poner como líder. Pero la carga que tenía Nehemías por eso, entonces Dios dice: no hay mejor que este que llora, que este que sufre, que este que está preocupado por lo que está ocurriendo. ¿Me estás oyendo? Entonces quería ir como voluntario para supervisar la reconstrucción de los muros. No oró pidiéndole a Dios que enviara a otro. No le dijo: Señor, levanta a alguien por ahí para que vaya. Ni tampoco argumentó que estaba incapacitado para una tarea así. Sencillamente: Señor, yo quiero ir. Y si tengo que levantar yo mismo el muro, Señor, lo voy a hacer. Porque es tu promesa. Ahí está el punto, porque es tu promesa. ¿Me está oyendo? Porque es la promesa. Un hombre cuenta que mientras estuvo en la infantería de marina, él dice: a menudo, dice, se nos decía que un capitán permanece con su compañía y el jefe de un pelotón permanece con su pelotón.
Cuando más crece la intensidad de la batalla, es cuando más significado tiene la presencia de ese capitán. A los comandantes se los instruía a estar disponibles a mantenerse en la batalla, porque el alejamiento continuo de los jefes militares debilitaba la moral de los que están bajo su mando. Un líder tiene que estar ahí. Hay algunos que no me entienden a mí cuando digo, no hermano, yo no puedo dejar de predicar el domingo. El líder tiene que estar ahí. Un líder debe estar siempre en el frente de batalla, guiando y dirigiendo a sus discípulos para asegurar que sea hecha la voluntad de Dios. Aleluya. Termino diciendo, se ha dicho correctamente, y escúcheme bien por favor, que la oración no es conseguir que se haga la voluntad del hombre en el cielo. Porque una de las cosas que lo que más hacemos los cristianos es pedirle a Dios que Él haga lo que nosotros queremos. No es pedirle a Dios que se haga la voluntad del hombre en el cielo, sino la Biblia dice claramente, llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Mi pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a llevar a cabo la voluntad de Dios aquí en la tierra? Para que se haga la voluntad de Dios en la tierra es necesario y se necesita personas disponibles para usarlas. Aquí está la pregunta buena. ¿Cuántos quieren ser usados? ¿Está disponible? Si Dios va a responder a la oración, ¿cuántos quieren que Dios responda a la oración? Estoy sacando ánimo. ¿Cuántos quieren que Dios responda a la oración? Y lo hago más directo todavía. ¿Cuántos quieren que Dios responda a su oración? Pues para que Dios responda a la oración, debe empezar obrando en la vida del que ora. ¿Te recuerdas de Isaías? ¿Cuántos han leído de Isaías? Cuando oyó la voz de Dios Isaías y decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esto es como escuchar la conversación del trono de Dios. E imagínate dos ángeles que desciendan aquí y empiecen una conversación, un diálogo, y tú tienes la oportunidad de escucharlo. Y ellos dicen, esta ciudad será para Cristo. Hoy me salió una tatiritona, hermano, de verdad. Esta ciudad será para Cristo. La alcanzaremos en forma completa. Dios está planificando y Dios está obrando, y Dios va a levantar tremendos hombres de Dios. Ahora Dios solo está esperando a los que están disponibles. Y los ángeles dicen, el problema es que nosotros no sabemos a quién debemos enviar, pero Dios nos dijo que dijéramos, ¿a quién enviaré? ¡Aleluya! ¡A Dios! Y tú eres el único que escucha esa conversación. Yo te pregunto, ¿estás disponible? Usted nunca, y escúcheme bien, usted nunca aliviará la carga a menos que antes haya sentido la presión en su propia alma. Dime, ¿cuándo realmente te has preocupado de esta obra? Algunos vienen al culto, ojalá que esté lindo, que haya harto fuego, que el pastor esté ungido, que dancemos, que hablemos en lengua, que yo me fortalezca, que me fortalezca, que yo quede llenito del Señor. Y el Señor dice, ¿y para qué? ¿Qué fortalecido? ¿Y para qué?
Si cuando te hablo a las 5 de la mañana no estás disponible. Si cuando tienes que estar en el culto no estás disponible. Si cuando se te entrega un papelito de coordinación no estás disponible. Si cuando se te honra con la puerta no estás disponible. Si cuando se te honra con una visitación no estás disponible. ¿Para qué te va a llenar el Señor? ¿Por qué crees tú que Dios tocó a Nehemías allá, a kilómetros de distancia? ¿Qué va a hacer Dios? Ahora entiendo, Dios mío. 800 kilómetros. Allá el Señor puso esta carga. ¿Por qué no tocó a alguien aquí? ¿Por qué no tocó a un pastor de esos que están aquí y que llevan años celebrando 90 años de vida de la iglesia que no han hecho nada? Porque no estaba la carga. Cuando Dios pone una carga en el corazón de un hombre, ese hombre sufre y ese hombre clama y presenta eso ante Dios, y al final no puede salir fuera de eso, no puede aislarse. Necesita decirle a Dios: Señor, si tú quieres, envíame a mí. Usted nunca será usado por Dios para llevar bendición hasta que Dios le abra los ojos y le haya hecho ver cómo son las cosas. No hay mejor preparación que esa para el servicio de Dios. Darse cuenta cómo son las cosas, la realidad. Así que dánzale nomás. Habla en lenguas. Yo sé cuál es la realidad. No me afecta para servir a Dios, pero sufro con esa carga en mi corazón de que eso se arregle, de que eso se repare. Por eso predicamos así, de esta manera, para que tú también entiendas que debes sentir la misma carga. Termino este mensaje diciendo solamente que Dios es el que levanta a los líderes. Pueden haber muchos líderes en esta ciudad, pueden haber muchos hombres en esta ciudad, pueden haber muchas iglesias en esta ciudad, pero Dios es el único que levanta a los líderes. Templos pueden haber muchos, iglesias pueden haber muchas, denominaciones pueden haber muchas, pero Dios es el único que levanta a los líderes. Hay iglesias que permanecen por su historia, que permanecen por su denominación, que permanecen porque la gente se acostumbró, pero solamente Dios levanta a los líderes. No hay duda de que muchos en Israel pudieron haber levantado los muros, pero ninguno sentía la carga. Y Nehemías llegó y comenzó a motivarlos, y comenzó a organizarlos, y comenzaron a trabajar. Y fue a tal extremo el trabajo que no se olvidaron de lo espiritual, sino que estaban atentos, porque en realidad siempre había adoración genuina a Dios allí. Y llega al extremo de decir que con una mano tenían la espada y con la otra trabajaban en la obra. Eso es lo que tú debes hacer. Trabaja en tu trabajo secular, pero no dejes de trabajar en la obra. Haz lo que tienes que hacer con lo que Dios te ha dado, pero no dejes de apoyar la obra. Ahora yo te pregunto, y es la última pregunta que te hago. Cuando hubieron terminado los muros, cuando la gente preguntaba quién construyó los muros,
¿Cuál sería la respuesta? ¿Puedes dármela tú? ¿Te acuerdas cuando los enemigos hablaban? ¿Cómo hablaban? Estos judíos. No decían Nehemías, no. Estos judíos, lo que ellos construyen, si se sube una zorra lo derriba. Así que cuando terminaron de construir los muros, la gente, ¿qué decía? Ellos construyeron los muros. ¿Quieres ser parte tú de esa historia? Cuando la historia, si Dios se tarda en venir, se cuente de esta ciudad y se hable de esta ciudad, que casi en un 100%, y puedo agregar, en un 100% se convertirá a Dios. Cuando se cuente la historia, ¿quieres estar allí? Yo estoy orando por eso. Y estoy siendo parte de eso. Ahora, ¿cuál será tu oración? ¿Tomarás parte también en esto? Dios hará algo extraordinario, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si bien es cierto, los muros provocaron que la iglesia, el pueblo de Israel pudiera tener el resguardo de sus enemigos, algo importante. Pudieran resguardarse con todo lo que era comida y con todo lo que necesitaban. Era importante. Dios nos ha llamado a levantar un muro hoy, un muro espiritual, para resguardar a aquellos que vienen buscando al Señor. Por eso que cuando tú oras por los demás, Dios se mueve poderosamente. Tú estás en una iglesia, en una obra que sin duda necesita tu participación. Sin tu participación aquí no ocurre nada. Tú dices, pero Dios está aquí. Sí, pero Dios está aquí para los que vienen a buscar a Dios. Dios no se glorificará, Dios no se manifestará, Dios no hará milagros, Dios no hará prodigios si tú no vienes a buscarle a Él. Si tú no le adoras, si tú no le sirves, nada sucederá, nada ocurrirá. Así que tenemos una gran responsabilidad con el Señor y con esta obra. Por lo tanto, yo solamente puedo decirte de que el Señor puso esto en mi corazón para hablártelo hoy. Y como decía el hermano, el último mensaje antes de que viaje, pastor. Significa que si has entendido este mensaje, no necesita estar Hugo Montesinos aquí. No necesita estar un pastor, un evangelista o cualquier otro predicador para animarte. Tú sabes que cuando vienes aquí, esté quien esté aquí arriba, esté quien esté allá atrás, esté quien esté en las bancas o en las sillas, Dios está. Y eso es lo más importante. Por lo tanto, Dios bendecirá tu vida y fortalecerá tu corazón. Aleluya. Hay mucha labor y mucho trabajo. Y no va a venir alguien de afuera a hacerlo. Dios nos ha llamado a nosotros. Dios hará lo que Él quiere con los que están disponibles. Así que si hoy estás disponible, como dijo un hermano por allí, no tengo pega, pastor, no sé qué hacer. Ya sabes. Por lo tanto, si ahora tienes trabajo y te queda tiempo, dáselo al Señor. Permítele a Dios obrar y permítele a Dios hacer lo que tiene que hacer contigo. Padre, oramos en esta hora. Te damos a ti muchas gracias, porque en esta hora, Señor, tu palabra ha sido ministrada, predicada. Hoy te agradecemos a ti, Señor, por todo lo que tú nos has hablado. Nos has enseñado a través de esta palabra, Señor, que eres tú el que levanta a los líderes. Eres tú, Dios mío, el que obra poderosamente. Bendice esta iglesia, este pueblo que hoy se ha reunido, Señor, y que sin duda se ha dado cita para poder recibir de esta palabra. Bendíceles grandemente.
Fortaléceles, oh Dios, y anímales a hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Toma nuestras vidas y nuestros corazones y llévanos a cumplir tu propósito. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.